de los comentarios más frecuentes que recibo cada vez que publico contenido es, ¿por qué haces esto? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué te dedicas solo a quejarte de Dios, a criticar la religión y a hablar de Dios todo el tiempo? ¿Quién te crees que eres tú para juzgar a Dios? Entonces, quise hacer este video dando una respuesta a esta pregunta o estas preguntas que son tan frecuentes y tan válidas, por supuesto, más que nada para tener algo que yo pueda proporcionar como material de referencia en caso de que me vuelvan a preguntar lo mismo en el futuro. Sé que así será, así que quiero tener este video como un respaldo. Y como advertencia, tienen que saber que en este video van a escuchar muchas cosas que les van a sonar muy ofensivas respecto a la religión, a la fe cristiana concretamente, eh, Dios, Jesús, la Biblia, los credos y todo eso. Entonces, si no se quieren sentir ofendidos o atacados en su fe o espiritualidad, por favor no escuchen ni vean este video. Bueno, pues para empezar, ninguno de ustedes tiene por qué quedarse a escuchar cosas que no quieren escuchar o que sienten que no necesitan oír o saber en sus vidas. Ustedes son libres de decidir en dónde ponen su atención, qué clase de contenido ver, de la misma manera que yo soy libre de crear el contenido que quiero crear, independientemente de lo que los demás quieran. Y quien quiera quedarse a escuchar y quien encuentre valor en el contenido que hago, muchísimas gracias de todo corazón, se los agradezco. Y quien no, es perfectamente comprensible y afortunadamente todos podemos pasar de largo de todo aquello que no deseamos o ignorar las cosas en las que no encontramos ningún valor. En segundo lugar, mi contenido no siempre ha sido sobre reflexionar y comentar sobre las incoherencias de la fe cristiana. Para quienes no lo sepan, yo me convertí al cristianismo y acepté a Jesús en mi vida y en mi corazón y todo eso en el 2018. A principios de 2019 decidí empezar a publicar videos en YouTube bajo el nombre de Píldora Roja, así es como me llamaba, hablando sobre teorías de conspiración, porque fue precisamente a través de teorías de conspiración como yo entendí por primera vez y acepté el Evangelio de Jesucristo. Tuve una experiencia en la que me sentí plenamente convencida de que la Biblia es la verdadera palabra de Dios y empecé a vivir mi vida según esta convicción. Luego me uní a un grupo de estudio bíblico porque yo en verdad anhelaba con todo mi corazón conocer mejor a Dios a través de su palabra. Quería someterme a Él y aplicar su palabra a todos los aspectos de mi vida para honrarle de esa manera y para hacer lo que yo consideraba en ese momento que era lo correcto y lo que tenía que hacer como cristiana. Muchos creyentes en los comentarios ahora me señalan y dicen que en realidad nunca fui una verdadera cristiana, que no conocía a Cristo realmente y que nunca tuve una fe verdadera. Es un ataque muy común y esperado, totalmente esperado dentro de la comunidad cristiana, para señalar a aquellos que se descarriaron, ¿no? A las ovejas que se perdieron. Es algo que muy probablemente yo también dije sobre otras personas cuando era creyente, pero no creo que exista un análisis exacto que determine con total certeza si alguien es un verdadero cristiano o no. Esto debido principalmente a que hay muchas contradicciones y cosas muy ambiguas al respecto en su libro sagrado, pero es algo que solamente yo sé porque soy yo quien en su momento lo experimentó. En su momento tuve una convicción que yo sentí muy real. Yo oraba fervorosamente a Dios, lloraba al orar y al reconocer mis pecados, lloraba al leer la Biblia, lloraba al escuchar música cristiana, lloraba cada vez que escuchaba el Evangelio y cada vez que yo hablaba del Evangelio. Tenía emociones
muy fuertes que me convencían de que todo esto era verdad. Incluso había otros cristianos que me decían que sentían que el Espíritu de Dios habitaba en mí, que el Espíritu Santo sí estaba dentro de mí. Y a pesar de todo eso, sé que siempre voy a recibir el mismo ataque, incluso por esos mismos cristianos que afirmaban eso de mí, diciéndome que todo esto de perder la fe me pasó porque en realidad nunca fui una verdadera cristiana. Entonces, hasta en eso hay grandes incongruencias. Asistiendo a ese estudio bíblico fue cuando decidí cambiar el concepto de este canal y enfocarlo a ayudar a difundir el Evangelio, a tratar de convencer de la verdad del Evangelio. Y ahí fue cuando lo llamé la puerta de las ovejas, basándome en que Jesús dijo que Él era la puerta de las ovejas. Tan grande era mi convicción en la fe cristiana que decidí evangelizar a través de un canal de YouTube. Esa era mi manera de aportar algo a lo que es la venida del reino de Dios. Poco tiempo después empecé a notar grandes problemas en este libro sagrado, en la Biblia, problemas que me hicieron considerar muy seriamente que ese libro no es tan sagrado como nos lo han dicho. Fue un proceso muy doloroso para mí, fue muy duro, pero eventualmente llegué a un punto en el que me di cuenta de que ya no podía seguir intentando defender los genocidios de Dios, la esclavitud que permite este Dios, el que nos tratemos los unos a los otros como objetos que podemos poseer, ya sea esclavos o mujeres, porque las mujeres son vistas en la Biblia como objetos que los hombres poseen, de la misma manera que poseen tierras y burros. Ya no podía seguir excusando todas estas inconsistencias, la crueldad de este Dios, su inflexibilidad en lo que respecta al modo tan defectuoso en el que Él mismo nos creó y luego nos castiga por ello. Llegué a un punto en el que todo esto y más simplemente ya no se podía seguir sosteniendo. Y en lugar de dejar de subir contenido a este canal, en lugar de esconderme y de sentir pena por mí, decidí ser honesta con todos mis suscriptores y anunciar oficialmente mi cambio de manera de pensar. Y lo hice principalmente pensando en todas aquellas personas que, al igual que yo y que muchos otros cristianos, viven con un alto nivel de ansiedad provocado por la obligación que sienten por cumplir con las expectativas de Dios según todas las cosas que están escritas en la Biblia. Mi intención entonces es la de ayudar a quienes estén cuestionando todo este sistema, ya sea abiertamente o en secreto, a los agnósticos de closet, digamos, que muy probablemente han observado los mismos fallos que yo, em, pero que no están seguros de cómo vocalizarlo, de cómo ponerlo por escrito, quizá, o hablarlo con alguien. Si el cristianismo no es verdad, si todo este sistema es una invención puramente humana, que es exactamente lo que yo creo que es, no tiene ningún caso el seguir desperdiciando el tiempo creyendo en esto. Y para los que sean católicos o creyentes cristianos culturales, quizá para ustedes sea un poquito difícil comprender esta parte, pero para los que son y para los que fuimos cristianos fundamentalistas, el seguir los preceptos de la Biblia significa todo para nosotros. Para mí ya no, ¿verdad? Yo ya salí de eso, pero la mayoría de los cristianos fundamentalistas creen que deben obedecer al pie de la letra lo que dice la Biblia, porque para ellos es un libro que fue dictado por el mismo Dios. Los católicos y los cristianos culturales no se toman esto tan en serio, pero los fundamentalistas sí.
Entonces, el modo en el que cree y vive su fe un católico o un cristiano cultural, para mí no es el problema. Para mí el problema es el modo en el que supuestamente un cristiano fundamentalista debe vivir, o el modo en el que siente que debe creer y vivir su fe, porque siento que se desperdicia muy tiempo que es demasiado valioso que tiene de vida en esta tierra, pensando siempre en las recompensas que obtendrá en el más allá por todo el sufrimiento al que se someta viviendo en la tierra en nombre de Jesús, en lugar de disfrutar y de sacar el mayor provecho al tiempo que tiene de vida, sin estarse preocupando por hacer cosas que hagan enojar o entristecer a este Dios, ¿no? Que es ridículo y totalmente inconsistente. Tienen sus ojos puestos y fijos solamente en una vida que viene, según su creencia, después de la muerte. Sí es totalmente comprobable y verificable es que mientras una persona viva, tiene solo esa vida. No sabemos de ningún otro tipo de vida en ningún otro lugar. Que la vida continúe en otro espacio o en otro lugar. No hay ninguna evidencia de eso. Y las personas que dicen que sí lo saben, que saben que sí existe una vida y te pueden señalar exactamente cómo va a ser y de qué se trata y qué va a ocurrir en esa otra vida, es mentira, mienten. En realidad, nadie lo sabe. Y el no saber no nos gusta y por eso rellenamos esas lagunas de conocimiento con ideas de dioses y con ideas fantasiosas y lo rellenamos con supersticiones de todo tipo, porque no nos gusta reconocer que no sabemos más allá, que no conocemos esa realidad y entonces nos inventamos cosas para eh, hacernos sentir mejor entre nosotros. Y el citar lo que está escrito en la Biblia no es evidencia de nada. Entonces, cuando alguien afirma que hay una vida después de la muerte, lo único que está haciendo es rellenar una laguna de conocimiento con supersticiones que ha aprendido de la cultura que lo rodea, de la religión que es mayoritaria en su zona geográfica específica. También me han comentado, principalmente mujeres, que me las quiero dar de muy sabionda y que hablo de Dios y de religión nada más para parecer intelectual. Bueno, pues tengo noticias. Soy intelectual y cualquiera que le tenga estima a su intelecto y a su uso de la razón es un intelectual. No es una afirmación arrogante de la cual alguien se tenga que sentir avergonzado. Y al decir que soy intelectual, no estoy diciendo que soy súper inteligente o la más inteligente, no es lo mismo. ¿Sí? Un intelectual son personas que trabajan activamente en cultivar su intelecto, por lo menos un rato, de vez en cuando, no tiene que ser siempre, pero cultivar el intelecto. Entonces sí, sí lo soy. No es que quiera parecer intelectual, es que lo soy cuando no estoy siendo superficial, porque también soy una persona superficial que habla de cosas superficiales en mi vida cotidiana. Si fuera hombre, estoy segura de que no recibiría esta clase de comentarios atacando a mi intelecto, diciendo que no tengo ninguno y que soy una ignorante que no sabe de lo que habla. Si fuera un hombre quien dijera las mismas cosas que yo digo, estoy segura de que no lo atacarían por parecer intelectual, lo atacarían por ser un desertor de la fe, nada más, pero no porque haga uso de su intelecto. Pero como yo soy mujer, debería quedarme callada, según estas personas. Debería mejor dedicarme a, no sé, hacer tutoriales de maquillaje o arreglarme delante de una cámara si lo que quiero es hacer videos. Cuando durante muchos años subiendo contenido cristiano jamás mostré mi cara,
porque yo lo que quería era darle gloria a Dios y que la atención fuera para Él y no para mí. Pues yo ya no pienso de esa misma manera, así que no pienso seguir haciendo eso. Sí me gusta el maquillaje, sí me gustan todas esas cosas, pero tengo la experiencia necesaria para hablar de esto porque yo fui creyente y no solo eso, también tengo las credenciales para hablar de estas cosas porque estudié historia. Tengo la capacidad analítica suficiente porque en la universidad me enseñaron a analizar textos, a hacer análisis de textos y además de todo esto, tengo la motivación de ayudar a los demás a ver más allá de la mitología que se nos presenta en este libro, porque en la universidad también estudié muchísimo sobre mitología. Y es una gran pena y me da vergüenza ajena que todavía existan personas que crean que una mujer no puede pensar en estas cosas o expresar las conclusiones a las que ha llegado sobre estas cosas tan intelectuales, según ellos. Es verdaderamente penoso y ojalá podamos dejar eso atrás en esta cultura latina nuestra y evolucionar ya de una vez, avanzar como cultura hacia algo que sea más justo y equitativo. Y todo esto viene dado precisamente gracias al cristianismo, que dice que la mujer debe simplemente escuchar y aprender de los hombres en silencio y someterse a lo que digan los hombres, porque Dios les dio la autoridad a ellos y no a la mujer. Nosotras, según esta creencia, cargamos con la culpa de haber sido engañadas por una serpiente que habla, provocamos un desmadre en la tierra y por lo tanto no tenemos derecho a liderar en estos aspectos ni en ningún otro aspecto en realidad. Y si, y si no es por eso, entonces es porque somos demasiado emocionales y porque tenemos un gran problema que se llama menstruación y es nuestra menstruación la que nos define y no somos confiables porque nuestra menstruación nos hace inestables. Otra cosa es que es verdad, yo juzgo a Dios en mis videos, sí lo hago, porque no creo que Dios sea algo que verdaderamente exista, así que técnicamente estoy juzgando a una idea, a un concepto, no a una persona o a algo que sea real. Y si es real, cosa que nadie ha comprobado hasta la fecha, no merece ningún respeto. Y para que lo sepan, ustedes que son creyentes, si es que hay creyentes escuchando esto, ustedes también juzgan a Dios cuando dicen que Dios es bueno. El decir que algo es bueno o malo, inocente o culpable, eso es juzgar. Así que los que dicen que Dios es bueno, también lo están sometiendo a juicio. No soy la única que lo hace. Y es precisamente por eso, porque se trata de la emisión de un juicio, que todas las evidencias deben ser presentadas por ambos lados y analizadas para llegar a un veredicto. Yo, afirmando que Dios es culpable como si fuera una fiscal, basándome en las cosas que dice la misma Biblia, lo único que estoy haciendo es presentar las evidencias que yo he encontrado que demuestran que Dios no es inocente. Y entiendo que eso cala, eso duele, pero ambas partes deben ser escuchadas, tanto los defensores como los detractores. Y yo pienso que ya basta de siempre estar escuchando a puros defensores que no tienen evidencia real de nada y que afirman saberlo todo sin sentirse obligados a demostrar nada, dando explicaciones mitológicas y rellenando lagunas de conocimiento con nada más que puras supersticiones. Siempre hemos escuchado a ese lado, al lado que afirma que Dios es bueno, que Dios es amor, que es inocente, que los genocidios que él ordenó son perfectamente justificables, que el tipo de esclavitud que él regula es buena, es la esclavitud que es buena, del tipo de la buena, ¿no? Que no tiene ningún sentido, que su sacrificio fue algo que tiene mucha lógica,
y que todo es culpa nuestra, especialmente de las mujeres, claro, siempre hemos escuchado nada más que un lado de la historia, una sola versión. Y eso no es justo. Y por eso estoy yo aquí. Muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Yo ya me voy. Espero que todos estén muy bien. Nos vemos en un próximo video. Bye.